el misterio del Apocalipsis. Comenzamos las semanas pasadas tratando este tema y se trata del tema de los últimos tiempos. Hay una palabra de domingo que les mencioné el domingo pasado que se llama escatología y básicamente es eso, el estudio o el conocimiento de los últimos tiempos. Pero sí es importante, les comento de que esto fácilmente e innecesariamente se puede volver muy especulativo y muy sensacionalista y muchas veces pueden haber discusiones o conversaciones al respecto donde realmente no animan y no desarrollan un conocimiento de Dios fuerte, sino que muchos podemos perdernos en las partes técnicas y los detalles y tratamos de entrar a leer el libro de Apocalipsis, que es un libro que necesita como es que ser estudiado con una manera muy sutil o muy, digamos, en el sentido con una buena interpretación, guiada por el Espíritu minuciosa, para que no podamos entrar en confusión y no podamos confundir a nadie. El domingo pasado se acercaba una vida, a mí me decía, pastor, vengo por primera vez y apenas de que anunciaron acá de que usted iba a hablar sobre el Apocalipsis, yo me puse nerviosa, me comenzó a partir el corazón como que rápido por el tema en sí mismo, porque no sé si a ustedes les ha pasado, pero muchos de nosotros tal vez venimos de una teología o de denominaciones que se nos enseñó que, que venía el rapto y no íbamos a quedar si nos portábamos mal. ¿Cuántos estuvieron por ahí más o menos? ¿Cuántos crecieron escuchando sobre? ¿Cierto? Y si por si acaso tu familia había salido y tú no sabías que salió y llegaste a casa y encontraste todo vacío, dijiste, me quedé o nos quedamos, el rapto pasó. Y para aquellos que no conocen mucho este término, en un ratito yo voy a explicar qué es, pero puedo decir básicamente el rapto es de que aquellos que creyeron en Jesús o van a creer en Jesús o creen en Jesús parten y el que no creyó en Jesús se queda aquí y voy a explicar un poquito más en detalle. Ahora, la razón de que estamos estudiando este libro y lo estamos haciendo de una manera coherente, práctica, pero muy responsable, es porque entendemos que en la manera que nosotros veamos el futuro, así nos vamos a comportar en el día de hoy. Por ejemplo, si tú eres joven, para aquellos muchachos que están acá con nosotros, y te imaginas un futuro donde te vas a graduar, donde vas a recibir un diploma, donde vas a conseguir un buen trabajo y quieres ganar muy bien, significa que desde hoy tú vas a empezar a hacer cambios, te vas ir a la escuela y te vas a comportar de acuerdo porque tienes una mirada hacia el futuro. Lo mismo las vacaciones. ¿Cuántos van a tomar vacaciones en este año? Por lo menos unos días libres. Esta iglesia es trabajadora. Me encanta. Allá tengo un hermano con la mano alzada. Significa de que uno se va preparando, ¿cierto? Con tiempo. Yo creo que nadie dice, mi amor, cámbiate, nos vamos de vacaciones hoy. ¿Y para dónde vamos? No sé, pero nos vamos. Si usted tiene un esposo así, celébrelo. O yo, mujer, pero usualmente nos preparamos y de acuerdo a nuestra vista, nuestra comprensión del fin de los tiempos impacta nuestras vidas hoy. Les mencionaba ese ejemplo porque de la manera que nosotros veamos los tiempos finales, así vamos a vivir en el día de hoy. O sea que nuestro conocimiento de Dios o teología determina cómo nosotros nos comportamos hoy. Les quiero dar otro ejemplo. Si trabajamos para una compañía donde lo único que se enfoca es en el resultado final, en números, lo más probable es que esa compañía se va a comportar de esa manera, donde las personas realmente no importan mucho, sino que al final del día son los números, los números, los números, los números. Vamos a actuar de esa manera. Pero si la compañía o el objetivo principal es proveer un servicio que sea de beneficio e impacto positivo para la sociedad o proveer un producto que sea bueno para la sociedad, entonces en la manera que opera esa compañía, el jefe, los managers, gerentes y todas las personas va a ser alineado sobre eso. Entonces, en la manera que veamos las cosas, así va a ser nuestro comportamiento o nuestra actividad en el día de hoy. Nuestra comprensión del fin de los tiempos impacta nuestras vidas. Entonces lo que vamos a hacer en el día de hoy es que vamos a repasar la historia del tema de la escatología o el estudio o conocimiento de los últimos tiempos y de una manera animarnos y traer paz y calma a nuestros corazones
porque ciertamente están pasando muchas cosas en el día de hoy, de las últimas 3 semanas, que ha producido o ha provocado temor en muchas personas, donde piensan de que ya hoy, y puede ser que sea así, Cristo ya viene. Entonces viven con una mentalidad trágica, una mentalidad de que todo se va para la basura, de que nada sirve, y viven atemorizadas en el día de hoy. Y Dios te está diciendo desde ya, no temas, yo estoy en control de todo, yo soy el alfa, yo soy el omega, tu vida está escondida en mí. Así que si viniste con temor, desde ya tú puedes decir, yo no temo. El perfecto amor de Dios echa fuera el temor. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Y diré yo, alma mía, esperanza mía, mi Dios, en quien confiaré. El que habita al abrigo del Altísimo, como lo dije, el Señor mi pastor, nada me faltará. Aunque se levanten de mí en derecha e izquierda miles, yo habitaré confiado. Hay muchos textos bíblicos que nos hablan acerca de la paz y la tranquilidad. Entonces, animarnos sobre esto y tocar el tema cerca del rapto, el cual es un conocimiento que es relativamente nuevo en nuestra historia cristiana. Pero hay unas definiciones que yo quiero dar, mis hermanos, y voy a tratar de no sonar como académico o tratar de no sonar que estamos en la universidad, sino de poder proveerles a ustedes una herramienta para que podamos entender muy bien qué es lo del Apocalipsis, o por lo menos tener una mente abierta y no ser muy cerrados a lo mejor por la manera que fuimos criados o se nos enseñaron. Porque ciertamente a lo mejor tuvimos líderes que eran muy sinceros en el amor hacia nosotros, pero puede ser que también sinceramente estuvieron incorrectos. ¿Cuántos creen de que el pastor sabe todo aquí y no se puede equivocar? Por fin una persona dice que sí. ¿Cuántos aquí creen que un pastor o un líder puede ser amar a su iglesia, pero puede tener de vez en cuando una interpretación incorrecta? ¿Cuántos creen eso? Cierto, y vamos a verlo, y creo que el domingo pasado yo mencioné algunos ejemplos, personas muy sinceras, pero que estuvieron sinceramente erróneas. Mencionaba de que se pronosticó que en 1988 ya Cristo vendría, y hasta donde yo chequeé hace un segundo estamos en el 2026 y todavía estamos aquí. Entonces, han habido enseñanzas tras enseñanzas que han sido erróneas, aunque las personas han sido muy sinceras a lo mejor por tratar de enseñar. Vamos a definir, número 1, ¿qué es la tribulación? Es un periodo de intenso sufrimiento y prueba en la tierra antes del regreso de Cristo. ¿Qué es el rapto? Que es lo que vamos a enfocarnos hoy. La creencia que los creyentes son llevados en algún momento y retenidos en el cielo mientras el mundo está en caos. El milenio, un periodo de tiempo en el que Cristo reina sobre todo. La segunda venida de Cristo. Jesús regresa para bien y arregla todo, derrotando el mal. El único evento, es el único evento que es totalmente indiscutible. Hay diferentes opiniones acerca de los últimos tiempos, pero este es el único evento indiscutible que creemos que Cristo viene por segunda vez. Eso no se discute. ¿Cuántos creen que Cristo viene por segunda vez? Amén. ¿Ok? Y el juicio, la derrota de Satanás, todo el mal es finalmente derrotado. El juicio final, todos serán juzgados y se determinará si irán al cielo o no. O sea que suceden dos cosas. Número 1, que todo esto se basa en el cuándo regresará Jesús, y lo segundo, qué eventos lo acompañarán. Aunque lo indiscutible es que Cristo viene por segunda vez, hay dos cosas que suceden aún en esto. Número 1, cuándo, y lo 2, cómo van a suceder las cosas. Entonces hemos visto que los debates principales giran en torno a cuándo regresará Jesús y qué acontecimientos lo rodearán. Entonces, como dije que vamos a estudiar un poquito lo que es la historia de la iglesia, voy a dar unas definiciones de posiciones que teólogos han tomado durante la historia de la iglesia, y nos vamos a poder sentir relevantes o a lo mejor identificados en alguna de ellas. ¿Por qué menciono esto? Viene a mi mente ahora que creo que era el poeta o el filósofo George Santayana dijo que el que no conoce su historia está condenado a repetirla. ¿Cuántos han escuchado eso? ¿Ok? Es importante saber la historia de
dónde hemos venido o dónde han venido las generaciones pasadas para poder entender por qué estamos acá. Número uno, mis hijas saben cómo su papá y su mamá se conocieron, saben muchos detalles. Ustedes les preguntan, cada ratico, cada vez que tenemos la oportunidad, repetimos la historia para que ellas sepan de dónde vienen sus padres, de dónde vienen sus abuelos. Y lo mismo, por eso entendemos que existe la historia. Si yo les pregunto a ustedes, ¿existió el 9/11? ¿Existió la Primera Guerra Mundial? ¿Existió la Segunda Guerra Mundial? Pero si nosotros educamos a una sociedad donde no se les enseña nada de estas cosas y el por qué se dieron todas esas guerras y otros eventos más, lo más seguro es que esa generación nueva va a repetir los mismos problemas. Si aún aquellos que conocen la historia todavía la repiten, ¿cuánto será aquellos que no la conocen? Entonces, ¿por qué el pastor menciona esto? Porque de igual manera nosotros como pueblo del Señor han sucedido cosas o están sucediendo cosas hoy día que ya sucedieron en el pasado, pero nosotros la desconocemos. Y cuando nosotros no conocemos algo, ¿qué pasa? Tendemos a repetir los mismos errores del pasado. ¿Cuántos están conmigo en eso? Entonces es importante la historia. Yo les invito a ustedes, iglesia, a que lean. Si ustedes no son muy buenos con la lectura, por lo menos en YouTube o en la televisión, pueblo, tenemos que leer, tenemos que educarnos. Yo me invito a mí mismo, tenemos que conocer nuestra historia para que cuando cualquier predicador, cualquier libro que usted lea, pueda usted entonces discernir si lo que se está diciendo es mentira o es verdad. ¿Cuántos aquí conocen los cuentos de Condoritos? Si usted lo conoce, usted tiene más de 50 años. Bueno, dice que no, pero sí lo conoce. Yo no quiero vivir una fe de Condorito, yo quiero vivir una fe de verdad en Cristo Jesús, ¿cierto? Que camine yo seguro y confiado que estoy en la palabra y no que me vendan gato por liebre, porque realmente no queremos una fe guasi-guasi. ¿A cuánto le gusta ese término del pastor guasi-guasi? El primer punto es el punto de vista amilenialista o el amilenialismo, que es una posición histórica que Cristo reina ahora. La iglesia generalmente ha sido amilenialista, creyendo que no hay un milenio literal y que la palabra milenio representa un periodo de tiempo largo e indefinido. Y Cristo está reinando ahora a través de la iglesia porque derrotó en la cruz al enemigo y a la muerte y regresará en el tiempo final por su iglesia. O sea, a través de la historia de la iglesia ha sido amilenialista. No tienen que recordarse de eso. El punto es de que Cristo está reinando ahora. Ese ha sido el punto de la iglesia por toda la historia. Hay otro punto de vista que se llama el postmilenialismo. Y esto salió en los años 1600, 1700, donde dice de que las cosas están mejorando. Y les explico por qué. En los años 1600 comenzaron a verse rutas de comercio que llevaban a Asia, comenzó a haber negocio, había muchas ventas, había muchos. Cuando la gente siente que hay chavos, como que está contenta, no. Esta iglesia no. Cuando las cosas van bien, uno se alegra, yo me alegro. Ay, ustedes están... Cierto, las cosas van bien. Entonces, en los años 1600 comenzaron a ver la globalización, comenzó a darse, pero entonces salió la revolución científica y comenzaron los nuevos estudiosos a sacar teoría y la gente decía, las cosas van bien, ya Cristo va a venir porque está reconciliando todas las cosas y Él está mejorando las cosas ahora. Pero comenzaron a venir plagas y hubo un terremoto grande en Portugal, en la ciudad de Lisboa, donde el 5% de la población murió en este terremoto y 85% de los edificios fueron todos destruidos. Imagínense 100 edificios y 85 derrotados. Entonces, los cristianos que tenían este punto de vista de que las cosas van bien y se van a poner bien, dijeron, se nos quemó el arroz, las aguas se dañaron, la cosa se puso mal, se puso fea. Realmente como que las cosas no son así. Entonces, ¿qué pasó? De que vino otro punto de vista, que es el punto de vista que muchos de nosotros crecimos. Y esto se dio en los años 1800 y a principios de 1900. Jesús nos arrebatará
y seguirá reinando después por 1000 años. Esto, mis hermanos, lo voy a explicar bien lento, porque nuevamente no estoy tomando ninguna posición en sí misma. Yo tengo una posición personal, pero yo no quiero forzar una posición a ti, mi hermano o mi hermana. Lo que quiero es mostrarte, explicarte y mostrarte a través de la historia, a través de evidencia, para que tú mismo puedas decidir, ¿sabes? Como que, ok, esto yo siento que es más así. ¿Por qué yo no me esfuerzo mucho en que tú creas exactamente lo que yo creo? Porque aquí nadie puede estar seguro. Solamente Cristo sabe los detalles de todo. Lo importante es que todos tenemos que encontrarnos en la unidad en Cristo, que Él viene por segunda vez. Y yo pregunto otra vez, ¿quiénes creen que Cristo viene por segunda vez? Entonces marchamos en unidad. Si tú crees en el rapto o no, eso no nos tienes que dividir. Lo que nos tiene que preocupar es que estemos caminando con mucho conocimiento y teología de que yo me sé todo y yo soy el mejor, porque no habita el amor de Cristo. Tenemos que preocuparnos de caminar en amor, de que aunque a ti te gusten las empanadas y a mí me gustan, bueno, las empanadas venezolanas y a mí me gustan las colombianas porque son las diferenciamos, pero sabes que si tú me brindas las empanadas venezolanas, me las como con amor, aún sabiendo que las colombianas son mejor. Podemos diferenciar en temas, pero lo importante es que las empanadas son ricas. Lo mismo es esto. Cristo es nuestra unidad y cuando Cristo viene por segunda vez es nuestra unidad. El resto simplemente son opiniones, pero dentro de esas opiniones, cuando estudiamos la historia y cuando estudiamos un poco más de la palabra y la teología, vemos que unas posiciones tienen como que más sentido o están mejor evidenciadas. El teólogo irlandés John Nelson Darby, en los años 1830 y algo, si no estoy exactamente en el año, por favor me perdonan, pero siglo XIX, él sacó una teología donde todo se basaba en los acontecimientos geopolíticos, o sea, lo que pasaba en el mundo. Y él estaba tratando de hacer una separación entre el pueblo judío, aquí, el pueblo judío, y el pueblo cristiano. Entonces decía de que los judíos iban a encontrar la salvación, los cristianos ya habían encontrado la salvación, pero para que Dios pudiera tratar a los judíos de una manera específica, ellos tienen que pasar por una gran tribulación. Dios lo iba a procesar en el trapiche de la vida, donde iban a ser perseguidos. Pero espérate, si ellos van a pasar por la gran tribulación, la iglesia no merece pasar por la gran tribulación. Por lo tanto, ¿cómo yo como teólogo puedo reconciliar esto? Entonces él comenzó, me imagino, a empatar y dijo, ok, vivimos en un solo mundo y Dios va a tener un trato especial con el pueblo judío. Hay judíos en Barranquilla, Colombia. Hay judíos aquí en Nueva York. ¿Cuántos judíos hay en sus países? ¿Ustedes en sus países tienen judíos? ¿Cierto? En todo. Hasta en Miami hay judíos. ¿Ok? Hay una gran comunidad judía. O sea, están repartidos por todo el mundo. Ellos van a ser procesados. Pero la iglesia no puede estar acá, decía este teólogo, que es lo que muchos de nosotros fuimos enseñados. Entonces, tenemos que arreglar este problema. Vamos a crear la teología, que el Señor se lo llevó para que los cristianos estén tranquilos, esperando que Dios procese al pueblo de Israel. Entonces, ¿cómo esto se hizo tan famoso? Había un evangelista de nombre americano, Dwight Moody, donde él fue muy conocido a través de su tiempo en que vivió como predicador, y él adoptó esta teología de arrebatamiento y comenzó a llevarla y predicarla a todos lados. O sea, y si tú eres un predicador y eres un predicador que Dios usa y tú haces un punto, lo más seguro es que muchas personas van a ser influenciadas. Dos, también había una Biblia, no sé si ustedes la conocen, que es la Biblia de Scofield. ¿Alguno ha escuchado esa Biblia? Es americana. Donde esta Biblia americana adoptó la teología de este teólogo irlandés y las puso ahí. Entonces la persona cuando la leía y veía la referencia, veía que era la opinión de este teólogo. Entonces si está en la Biblia tiene que ver, muchas personas lo detectó de esa manera. Hay muchas Biblias de comentario, de estudio, que tienen secciones que las explica, pero todas estas Biblias a veces están forzando o están explicando un punto de vista. Y muchas veces uno las lee y dice, esa es la verdad. Entonces ahí es donde viene el discernimiento, ahí es donde viene estudiar,
Ahí es donde viene a preguntar. Lo otro que sucedió fue que muchos seminarios tomaron esta posición y han enseñado a pastores y pastores, han enseñado pastores y pastores a pastores y se ha propagado, digamos, de buena manera, no juzgando esta teología. Y luego hubo una serie en los años 1990 y 2000, dejado atrás, Left Behind. Hasta hubo películas donde esta película mostraba sobre el arrebatamiento. Entonces, ¿qué pasa? Es que cuando escuchamos algo una tras otra vez, tendemos a creerlo. ¿Cuántos pueden estar conmigo en ese punto? ¿Ok? Entonces, ¿qué pasa? Que aquí, por estas razones, el rapto se ha arraigado sobre todo en los Estados Unidos. ¿Saben de que Estados Unidos fue uno de los países más usados para llevar y extender el evangelio, sobre todo en Latinoamérica? ¿Cierto? Nosotros hemos conocido el evangelio más que todo por Estados Unidos en el avivamiento. Ahí estuvo Billy Graham, y de Billy Graham hubieron otros predicadores que Dios usó en gran manera, mis hermanos. Y créanme que Dios usó a muchas personas para llegar a vidas y que esas vidas vinieran a Cristo Jesús. O sea, son personas llenas del Señor. Pero eso no significa de que tienen que estar 100% correcto en todas las enseñanzas, incluyendo cuando algunas cosas son discutibles o llevadas a opinión. ¿Están conmigo? ¿Ok? Así que vamos bien. Entonces, ¿cómo nosotros podemos, Pastor Arlington, cómo podemos marcar este concepto del rapto que viene del latín rapio? ¿Cómo se llama el latín? Entonces, si usted quiere impresionar a alguien esta semana, ¿has escuchado del rapio? ¿De qué? Del rapio. Bueno, te voy a explicar y usa eso como un pretexto para predicar al Señor. No les digo que si deben o no creer en el rapto, pero pastoralmente creo que es importante informarles que hay relativamente un poco el número de teólogos y eruditos cristianos destacados que creen en esto. E incluso muchos teólogos que abrazaban esta idea se han apartado de esta idea porque han visto de que realmente no es una interpretación sólida. Mis hermanos, hay muchas personas que se dedican a esto, a estudiar la palabra. Hay personas que dedican sus carreras y años tras años para estudiar el hebreo, para estudiar el griego, que fueron los idiomas donde se escribió la palabra, y ver qué significa. Gente que estudia historia. Hay gente que está metida en esto, no por 1 o 2 horas, sino horas y horas. Y ellos mismos han visto de que hay muchos debates, pero hay cosas que simplemente no se pueden creer. Lo curioso, y esto se lo quiero decir a ustedes, lo curioso es que este concepto de rapto no está en el Apocalipsis. No está. El concepto de rapto, pastor, ¿de dónde viene? Viene del libro de Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, y lo voy a leer. Los muchachos lo van a proyectar. Pues el Señor mismo descenderá del cielo con voz de mando, con voz de arcángel y con la trompeta de Dios, y los muertos en Cristo se levantarán primero. Yo creo eso. Yo creo eso de que tengo salvación en Jesús y de que un día si yo he partido, ya me he ido antes que Cristo venga. Cuando Cristo venga yo voy a resucitar en Él porque Él resucitó y voy a tener vida y vida en abundancia. ¿Cuántos de ustedes creen también en eso? Amén. De que la muerte, amén. La muerte no va a prosperar sobre nosotros, de que tenemos esa vida en Jesús. Eso lo creemos todo. Entonces nosotros, los que estemos vivos y que permanezcamos, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes al encuentro del Señor en el aire, y así estaremos con el Señor. Nuevamente, este texto bíblico está en Primera de Tesalonicenses y nosotros estamos predicando ¿de qué libro? ¿Ok? Tomemos esto en cuenta, es muy importante. Ahora, la palabra arrebatado nos ayuda a darle un sentido a lo que parece que esta escritura realmente significa y a dónde nosotros somos arrebatados. La escritura dice, en un poco más literal, nosotros seremos arrebatados en las nubes para el encuentro del Señor. O sea que la palabra arrebatado es importante, pero lo que viene después de esa palabra es aún más importante. ¿Qué vamos a hacer nosotros? A encontrarnos con el Señor. No es que vamos a ser arrebatados como un vacuum y ahí nos quedamos. ¿Por qué estamos siendo arrebatados? Es lo que está diciendo la palabra. Para encontrarnos con alguien importante y para estar seguro que
Sepamos quién es ese alguien. Es el Rey de Reyes, el Señor de Señores, el que dice que yo soy el camino, la verdad y la vida y nadie viene al Padre si no es por mí. El que nos da salvación, el que nos da vida eterna y vida eterna de verdad, vida que sobreabunda en gozo y alegría. Nos vamos a encontrar con Él. Pero la palabra encontrar no es la palabra encontrar en español nada más. La palabra griego en la palabra aquí se llama, van a aprender conmigo también, yo también, apentesis. ¿Cuál es? Ok, no apendicitis. Apentesis. Y apentesis es una palabra que tiene un significado específico, que es cuando unos ciudadanos, obviamente, perdonen la redundancia, salen a encontrarse con un dignatario a mitad de camino para traerlos a casa. Los invito a que ustedes busquen eso, no tomen nada de lo mío hoy y digan, porque el pastor Arlington lo dijo, tiene que ser 100% verdad. No, yo les invito a que en la semana ustedes busquen, ustedes lean, ustedes puedan también pues, seguir esa enseñanza y se van a dar cuenta que esta palabra tiene un significado, no encontrarme y ahí nos quedamos, no. Me encuentro contigo, apentesis, y te llevo a mi casa. Me encuentro contigo a mitad de camino. Entonces, independientemente que el rapto ocurra o no, obviamente nosotros somos libres pues, de creer. Es innegable que la interpretación sensacionalista del rapto tuvo muchos aspectos negativos. La enseñanza del rapto generó mucha confusión teológica porque los estudiosos y los que divulgaban este tema tenían opiniones contradictorias, o sea, no estaban de acuerdo exactamente de cómo iban a hacer las cosas. Y muchos decían fácilmente, el mundo es malo, es un barco que se hunde en medio del océano y tengo que salir de aquí. No me encuentro con el Señor, pero no lo voy a llevar a la tierra porque realmente esto no sirve para nada. Nos quedamos en las nubes. Ese es el concepto que a lo mejor todavía tú tienes y a lo mejor vas a creer, pero basado en lo que estamos estudiando a través de la historia, nos hemos dado cuenta que va más allá. ¿Qué pasa cuando esa es nuestra visión del mundo, que el mundo no sirve? ¿Para qué nos vamos a quedar aquí? Y con esta visión que comenzó a ser propagada en 1800, muchos cristianos dijeron, a mí no me importa el mundo. No, esto no me sirve a mí. Yo me encuentro con Cristo y compóngase con quien pueda el que pueda. Que el mundo se solucione solo. O sea, que tomamos una actitud de nosotros lavarnos las manos. ¿Cuántos conocen ese término? Lavarnos las manos, ¿ok? Entonces, los cristianos hemos criado unos búnkeres culturales. Yo no saludo a Pepito porque Pepito no cree en mí. Yo no saludo a tal persona, no. Yo no me voy a contaminar. ¿Cuántos han visto una persona así? ¿Es la que está a su lado? No. ¿Cierto? Unas personas que son holy, super holy, santa, que no saludan a nadie porque se van a contaminar, porque santo, super santo, y sin santidad nadie verá al Señor. Y se separan del mundo. Muchachos, cuando Cristo nos ha llamado a ser sacerdotes de este mundo, embajadores de Cristo, que prediquemos las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a la luz admirable, ¿cómo se convertirán si nadie les predica? Entonces, no somos del mundo, nuestra ciudadanía está en Cristo, pero estamos en el mundo y necesitamos cumplir y tomar nuestras responsabilidades de dar luz y traer la sal de Cristo a las personas. Entonces, si a lo mejor hemos tenido una posición teológica que nos exonera de este mundo, mira, el Señor nos está invitando hoy. Tenemos que trabajar, tenemos que traer a Cristo a nuestro hogar. El objetivo claro es que desempeñemos nuestro papel aquí en la tierra, tanto ahora como eternamente. Apocalipsis 21. Entonces vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron, y el mar ya no existe. Y vi la ciudad santa, la nueva Jerusalén, que descendía del cielo de Dios, preparada como una novia ataviada para su esposo. Entonces oí una gran voz que decía desde el trono: el tabernáculo de Dios está entre los hombres, y Él habitará entre ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará entre ellos. Él enjugará
toda lágrima de sus ojos, y ya no habrá muerte, ni habrá más duelo, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas han pasado. Dios está renovando todas las cosas. Mis hermanos, Dios va a crear un cielo nuevo y una tierra nueva. Y en el cielo, donde Él habita, no se crea cielo nuevo ni una tierra nueva. Para poder crear un cielo nuevo y una tierra nueva, tiene que ser en este mundo donde estamos tú y yo, donde Cristo dice que renovará y reconciliará todas las cosas con Él mismo. Porque si no fuese aquí, no dijera cielo nuevo y tierra nueva. ¿Cuántos aquí han renovado algún día o han cambiado por lo menos algo en la cocina? Ok. ¿Cuántos aquí por lo menos limpian la cocina? Para tratar de ir más allá. ¿Ustedes han escuchado el término renovar la cocina? No significa cambiar la cocina. Lo que quiere decir renovar, hacer mejor, mejorar. Esta es la clase de renovación. Y yo no sé si ustedes comparten el mismo tema conmigo, pero yo siento que este cielo tiene que ser renovado. Yo siento que esta tierra tiene que ser renovada. Yo siento de que nuestro cuerpo tiene que ser renovado, donde ya no haya dolor, donde no haya artritis, donde no haya hipertensión, donde no haya dolor de cabeza, donde no haya problemas, donde no haya guerra, sino que habite Cristo y Él en medio de nosotros y siempre haya paz, gozo y alegría y abundancia en Él. Sí, dice que, a mí esto siempre se me olvida, pero ustedes saben lo que yo quiero decir, que el niño va a jugar con la serpiente. ¿Cuántas mamás van a permitirle que su niño juegue con la serpiente? Yo sé que algunas tal vez, no. Cierto que nadie va a decir, ay Amy, ve a jugar con la serpiente. Sin embargo, la palabra lo dice, que el león andará con el cordero, algo así, ¿cierto? Ustedes saben la cita. Va a haber algo que nunca nosotros hemos presenciado. Cristo va a renovar este mundo. No tiene sentido que Cristo lo destruya. Eso no me sirvió. El hombre no me sirvió. Cuando Cristo dice que venga su reino, establece tu reino aquí en la tierra, pero no la tierra como conocemos nosotros, sino una mejor tierra, una tierra 2.0. ¿Cuántos quieren vivir ahí? Pero con ese entusiasmo nos quedamos en el 1.5. Apocalipsis 5:10 dice, y lo has hecho un reino y sacerdotes para nuestro Dios y reinarán sobre la tierra. Apocalipsis 5:10. ¿A dónde reinarán? No sobre el cielo, sobre la tierra. Yo no creo que cuando Cristo me dice que no habrá más dolor, cuando dice que va a renovar la tierra, cuando dice que va a haber, todo va a ser nuevo, yo no creo que yo voy a andar con 2 alitas tocando el arpa. Yo me pinto con mis manos, pero unas manos mejores. Yo me pinto con mi carita preciosa que tengo, mejor, con un mejor cabello. Mire, Arlington 2.0, sin dolor de cabeza, sin nada, caminando. ¿Cuántos se ven así? Qué rico. Ya no hay que hacerse botox. Ya no hay que ir a Colombia, que a cortarse y a ponerse. Nada de eso. Los hombres no tienen que preocuparse por la barrita de comer. Coman lo que quieran, es abundante. Oiga, eso a mí me anima de que voy a estar en esta tierra. Si Cristo viene antes de que yo muera, me lo gozo. Y si me toca y después venir a gozarme esta tierra con Cristo, me lo gozo. Porque Dios todo lo que hace, lo hace bueno. No Goya, Dios hace las cosas buenas. Dios, nosotros somos imágenes del Dios Altísimo. Génesis 1:26 dice, y dijo Dios, hagamos al hombre conforme a nuestra, y ejerza dominio sobre ¿ejerza qué? Liderazgo, mandamos, lideramos, llevamos hacia adelante, instruimos, enseñamos, y ejerza dominio sobre los peces del mar, sobre las aves del cielo, sobre los ganados, sobre toda tierra y sobre todo reptil que se arrastra sobre la tierra. Dios creó al hombre a imagen suya, a imagen de Dios los creó, varón y hembra. Dios los bendijo y les dijo, sean fecundos
y multiplíquense, llenen la tierra y sométanla, ejerzan dominio sobre los peces del mar, sobre las aves del cielo y sobre todo ser viviente. O sea, Dios nos da un trabajo. Dios nunca hizo la flojera. Dios es un Dios que trabaja en nosotros. Lo primero que hizo fue, creó al hombre y le dijo, mijo, vas a trabajar. No porque te haga falta, porque en mí vas a tener totalmente abundancia. En esta economía nada falta, pero para que no estés perdiendo el tiempo mirando una hojita y checando un perrito. No. Quiero que trabajes y produzcas y multipliques la tierra. Pero espérate, necesitas una ayuda idónea, a alguien mejor que tú. A ver, mujeres. Hombres, tranquilos, ¿ok? Tranquilos. Que te va a ayudar, multiplíquese, déle para adelante, lideren la tierra. Dios nos puso desde el principio a que tengamos una mentalidad de liderar este mundo y espera que seamos buenos líderes, pero muchas veces estamos tan asustados de que me voy a quedar, Cristo, me voy a quedar, que no estamos tomando ahora mismo. No esperemos de que Cristo venga y nos ponga a nosotros. No, Cristo quiere que ya estemos trabajando, que miremos a Amy, miremos a Annie, miremos a Amelie. Mija, estamos aquí, vamos a echar para adelante. Mira, vamos a cuidar de la plantica, vamos a cuidar del medio ambiente. Sí se puede, porque tenemos que empezar ese trabajo, es ahora. Entonces, no podemos tomar una teología de que compónganse como puedan. No, vamos a tomar una teología de que aquí estoy. Señor, heme aquí, envíame a mí. Y el Apocalipsis es muy claro. Los creyentes en Jesús estarán aquí en un cielo y una tierra renovada por la eternidad. Nosotros retomaremos nuestro puesto original como líderes de la creación, portadores de la imagen de Dios, morando aquí con Dios y en un mundo material renovado para que podamos cumplir la intención original de la creación. Si morimos antes del regreso de Jesús, estaremos en el cielo con Él por un tiempo y luego resucitaremos al final de los tiempos. Y eso, por lo tanto, significa que regresaremos aquí. Entonces, yo quisiera hacer un breve sondeo. ¿Me he dado a entender hasta el momento? ¿Okay? Me he dado a entender diciendo que hay diferentes posiciones teológicas. ¿Okay? Me he dado a entender diciendo de que es importante que estudiemos la historia de la iglesia y de dónde vienen esas posiciones. ¿Me he dado a entender? Y me he dado a entender de que muchas veces con las mejores intenciones podemos cometer un error. ¿Okay? Pero me he dado también a entender de que hay algo totalmente indiscutible de que Cristo viene por una segunda vez. Amén. Pero también cuando estudiamos la historia de la iglesia, nos damos cuenta de que si en 1800 y algo de años los apóstoles creyeron algo y los primeros teólogos han creído algo, ¿qué me puede hacer pensar a mí que solamente en relativamente 170 y algo años de historia que tenemos, realmente lo que hemos aprendido es cierto? Entonces, les invito a ustedes a un cuestionamiento, no para dudar, sino para profundizar y ver más allá lo que hemos creído. Es importante discernir y es importante, pueblo, educarse en el sentido de conocer la palabra y la historia, porque para traer un texto un poco a lo mejor descontextualizado es que mi pueblo perece por falta de... El conocimiento es importante, el conocimiento no es malo. El conocimiento nos lleva a nosotros a un mejor entendimiento de las cosas. Y la palabra nos invita a eso. La semana pasada, a lo mejor Rosalía no se va a acordar, o estábamos en casa, yo no sé, estábamos soñando de ir a Punta Cana, ¿te acuerdas? Estábamos hablando de Punta Cana y eso. ¿A cuánto les gusta Punta Cana aquí? ¿Cuántos van a ir a Punta Cana un día? Por fe. Y si no puede ir a Punta Cana se va al Punta Cana restaurante que queda por ahí en Newark. Fue a Punta Cana. Estábamos soñando y mi esposa me dice de que, y después lo noté, que antes de viajar, donde sea, hasta aquí en los Estados Unidos, dice que ella deja la casa impecable, la deja lista. Mujeres, ¿cuántas son así aquí? ¿Cuántas aquí tienen sus casas limpias? Oye, ahí bajaron menos las manos. O sea que solamente en vacaciones. No, mire, hombres, para que ustedes vean que sus mujeres tienen sus casas bien y aquellas que no tienen esposo también las tienen bien. ¿Cuántas mujeres aquí tienen sus casas bien arregladas?
Hombre, este es nuestro momento. ¿Cuántos hombres desearían que su casa estuviera bien arreglada? No, no, alce la mano. Chico, te he metido en problemas. Deja que lleguemos a casa. Yo no tengo que alzar la mano. Mi esposa hace un buen trabajo en eso. Ahora, Jesús finalmente arreglará todo. No somos nosotros quienes hacemos que el cielo se manifieste en la tierra. Pero el mundo sigue siendo importante. Incluso si no estamos aquí por un tiempo, hoy debemos esperar la llegada del cielo a la tierra y permitir que el poder de Dios a través de su Espíritu Santo cree momentos y destellos del cielo en la tierra hoy. Pero pastor, ¿qué tiene que ver esto con el ejemplo de Rosalía? Y si ese es el caso, no deberíamos dejar el lugar hecho un desastre. Debemos ser cuidadosos como cuidadores cristianos, enfocados no en escapar, sino en que Cristo haga su obra aquí y siempre. Muy importante, iglesia. Le decía a mi esposa esta semana, no confundamos la gimnasia con la magnesia. Son dos cosas totalmente diferentes. Es importante entender de que lo que nosotros hemos creído, lo más importante es que Cristo es nuestro Señor y Cristo reina en nuestros corazones. Y Él desea un bien para ti. ¿Sabes de qué? Yo sé que he sido extenso en las explicaciones, porque una explicación así creo que es relevante para nosotros el poder entender realmente de dónde vienen las cosas y el por qué se desarrollan las cosas. Pero yo como pastor, yo no deseo que tú desarrolles una fe solamente intelectual, aunque es importante el intelecto. Yo deseo que tú le creas a Dios. Yo deseo que tú abraces al Señor. Deseo que tú realmente puedas poner tus sentimientos y decir de que no importa lo que esté pasando ahora, Señor. Padre, sabemos de que Mateo 24 dice que habrá guerras y rumores de guerras, y habrán terremotos, y habrán tantas cosas, Señor. Y a lo mejor muchos de nosotros hemos tratado de descifrar el cuándo y el cómo, Padre, y nosotros realmente no sabemos, pero confiamos en ti, la roca de nuestra salvación. Señor, no sabemos qué va a pasar en los últimos días, o en las últimas semanas, o en las próximas semanas. No sabemos cuántos países más se van a unir a una guerra, Señor. Nosotros no sabemos eso. Señor, nosotros no sabemos si la economía se va a venir a pique. Señor, no lo sabemos, pero yo confío, Señor, como dice el Salmo 23, que nada nos faltará, porque tú estás con nosotros. Señor, Padre, nosotros entendemos que estamos en tiempos difíciles y hay de aquellas que están embarazadas. Sin embargo, Señor, Padre, sabemos y habitamos confiados contigo. Así que si este tema te ha causado temor a ti durante muchos años, si a lo mejor usaban hasta este punto para decirte, ¿sabes qué? Sigue a Cristo o te vas para el infierno. Ese no es el Cristo que yo predico. Ese no es el Cristo que yo creo. Yo creo que Cristo viene a tu vida y te dice, hijo, hija, ven. Y dice la palabra que si nosotros confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo de perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Significando de que cuando venimos a Cristo somos totalmente nuevos. Porque si alguno ha creído en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, todo, he aquí, todas las hago nuevas. Como Cristo quiere hacer las cosas nuevas en este mundo. Cristo tiene una relación contigo, Jesús tiene una relación contigo, no para ahora. Dice la palabra que desde antes de la fundación del mundo Él te conoció. Esa palabra tiene que llenarte a ti de paz y de tranquilidad. Saber que el Dios del universo, antes de que Él dijera hágase la luz, antes de que el Espíritu de Dios se movía sobre las aguas, el Espíritu Santo, ya Él sabía quién iba a ser Rosalía. Ya Él sabía quién iba a ser Arlington. Ya Él sabía quién iba a ser Jonathan, o Berlitz, o Bolivia. Y no solamente eso, sino también que Él conoce cada cabello que tienes en tu cabeza. Y si no tienes, también sabe que no tienes. Conoce todo acerca de ti. Conoce las preguntas que tienes en tu alma. Cuando todo mundo se va de la casa, cuando todo se apagó y estás ahí en tu cuarto derramando lágrimas,
pasando, sufriendo. En ese momento no te vas a acordar de una palabra teológica que el pastor dijo. No, en ese momento tú necesitas a Cristo y entender de que pase lo que pase, Él va a estar contigo. De que Él sana tus heridas. De que si estás pasando una circunstancia, y hay muchas circunstancias difíciles que podamos estar pasando independientemente, individualmente, Cristo es el mismo. No hay nada, no hay nadie, no hay situación que pueda hacerle frente a Jesús, porque Él es el que está en control de las cosas. Incluso las cosas que tú estás pasando, Dios las ha permitido, como permitió que vinieran a Job para formar tu carácter y renovarte desde adentro hacia afuera. Eso tiene que animarnos a nosotros, de que le servimos a un Dios que sabe el pasado, que sabe el presente y conoce el futuro. Y que cuando digamos, ¿y ahora quién podrá ayudarnos? Jesús dice, yo, el Salvador, Cristo, estoy aquí contigo ahora. Así que, mira, no temas, iglesia. Yo siento darte esta voz pastoral a ti, no temas. Haz un cambio. Comienza a llenarte más de fe. Yo te quiero abrir un poco más mi corazón. A mí me gusta estar al tanto de las noticias. Mi esposa sabe. A veces lo primero que hago es a ver qué pasó. Checo el New York Times o cualquier noticia. Y me he dado cuenta que cada vez que yo pongo más mi mirada en las noticias, como que me da un poquito más de preocupación. Pero yo creo que yo siendo pastor, yo conozco la solución. Vamos a hacer un cambio, vamos a poner más de la palabra y la fe en Jesús, de que Él está reconciliando todas las cosas con Él y que Él va a darnos un cielo nuevo y una tierra nueva. Y ahí vamos a estar gozándonos y diciéndole al Señor, santo, 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 porque tú eres el que vive para siempre. Ese tiene que ser el motor de tu vida. Si no te acuerdas ninguna de las palabras aquí que dijimos hoy, solamente te acuerdas de esto, que Jesús está restaurándote y restaurando este mundo para ti, donde no habrá lágrima ni habrá dolor, solamente va a estar Cristo, nuestro Salvador. Gracias, Jesús. Padre, te adoramos, te bendecimos en este momento, Señor. Yo oro por paz para tu iglesia, para nosotros. Ayúdanos, Señor, a mantenernos en la unidad tuya, entendiendo, Señor, que tú vienes por tu iglesia, tú vienes por segunda vez. Señor, y que cualquier debate, cualquier opinión que pueda existir dentro de tu cuerpo, Señor, no sea de división. Que podamos escucharnos, respetarnos, pero más importante, amarnos a través de la unidad del Espíritu. Así que, Señor, cualquier situación que esté pasando, un hermano, una hermana, un amigo en esta tarde, Señor, Padre, te pido que cada persona pueda sentir tu abrazo, Señor, y entendiendo que mirando hacia el futuro, un futuro glorioso con Cristo, determine, Señor, nuestro caminar en el presente. Así que oramos a través del nombre de tu Hijo amado Jesús, y la iglesia dice, amén. Dios te bendiga, pueblo.